Buenas tardes. Siguiendo con el curso Contabilidad Tributaria, en esta oportunidad vamos a tocar el régimen de retenciones, de percepciones y el spot. El spot, el cual es denominado Sistema de Obligaciones de Pago Tributarias, ¿no? Rápidamente vamos a explicar qué se busca con estos regímenes. Primero se busca reducir la informalidad, ¿no? Segundo, SUNAT asegura que una parte del impuesto del IGB se abone a la cuenta del contribuyente en el Banco de la Nación en el caso de detracciones o spot y de retenciones y percepciones que el agente de retención haga la retención no de la tasa correspondiente y emita un comprobante de retención o percepción, el cual el usuario no podrá hacer uso del crédito fiscal mediante ese comprobante, ¿no? De retención o percepción. Entonces, ese es el objetivo de los regímenes, ¿no? De percepción, detracción y retención. En esta oportunidad, primeramente, vamos a definir y vamos a revisar qué se refiere el régimen de percepciones. El régimen de percepciones, señores, es aplicable a las operaciones de venta de bienes gravadas con IGB y a las importaciones, por el cual el agente de percepción, designado por decreto supremo, percibirá del cliente un monto adicional por concepto de IGB, ¿no? Es decir, la administración tributaria señala, mediante decreto supremo, quiénes serán los agentes de percepción, ¿no? Entonces, ese agente de percepción percibirá del cliente un monto adicional por concepto de IGB, ¿no? O sea, es decir, yo soy agente de percepción, yo soy proveedor, entonces a mi cliente tengo que cobrarle una tasa adicional, ¿no? De percepción. Y por esa tasa que le estoy cobrando adicional, le emitiré una constancia de percepción, un certificado. Hay que tener en cuenta, señores, hay que tener en cuenta que este régimen no es aplicable a las operaciones de venta de bienes inafectos y exonerados, ¿no? O sea, si estamos hablando de percepciones del IGB, obviamente se sobreentiende que deben ser para aquellas operaciones que están grabadas, ¿no? Con el IGB. ¿Cuál es la base legal? La base legal es el artículo 3 de la ley 29.173, ¿no? Siempre es importante comentarles, ¿no? La base legal.
Veamos. La aplicación. Aplicación de las percepciones. El cliente a quien se le ha efectuado la percepción deducirá de su impuesto por pagar del mes. En caso de que existiera un exceso, se arrastrará a los periodos siguientes hasta agotarlo, pudiendo ser materia de compensación con otra deuda tributaria, ¿no? Es decir, a diferencia del crédito fiscal, si yo en un periodo determinado, por ejemplo en junio del 2018, tengo un débito fiscal de 100 y un crédito fiscal de 200, ese mes yo no pago impuesto. Ese mes tengo un crédito fiscal todavía de 100, ¿no? Ese saldo yo lo utilizaré como crédito fiscal o saldo a favor del siguiente mes, ¿no? Pero es solamente para el IGB. Entonces, el otro mes, si yo no tengo por pagar IGB, se seguirá manteniendo el saldo, ¿no? Ese crédito. Pero en este caso, en percepciones, no. En percepciones dice, en caso que existiera un exceso, se arrastrará a los periodos siguientes, hasta agotarlo. Si no se puede agotar, será materia de compensación con otra deuda tributaria. Es decir, si ya no tengo impuesto por pagar de IGB y no se agota todavía el saldo a favor originado por las percepciones, entonces podré compensarlo con otra deuda que la administra el gobierno central, ¿no? Que administra SUNAT. O del Tesoro Público también que se llama. ¿Quiénes son los agentes de percepción? ¿No? Los agentes de percepción son aquellos sujetos designados por decreto supremo, ¿no? Del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ellos se encuentran acreditados mediante un certificado de agente de percepción, lo que tendrá validez en tanto no opere la exclusión del sujeto como tal. Efectuarán las percepciones por los cobros que hagan a sus clientes, a partir de la fecha que deban operar como tales, ¿no? O sea, SUNAT establece el agente de percepción, le da su certificado, ¿no? Y a partir de ese momento empieza a regir el cobro de las percepciones, ¿no? A sus clientes. El agente de percepción, al momento de pagar a sus clientes, debe cobrar un monto adicional que es correspondiente a la percepción, ¿no? Y como justificación del cobro, tiene que entregarle una constancia de percepción, ¿no? En el artículo 5 de la ley 29.173, que regula las percepciones y retenciones, se indican normas generales respecto a las notas de débito y notas de crédito, ¿no? Respecto de las operaciones que rigen pues las percepciones, ¿no? Y la cual indica la siguiente: los comprobantes de pago que se emitan deberán consignar la frase operación sujeta a percepción del IGB. Entonces, el agente de percepción
cuando facture al cliente o emita el comprobante, tiene que tener en cuenta que tiene que ir la frase, ¿no? Operación sujeta a percepción. En cuanto a las notas de débito y crédito que modifiquen el comprobante de pago, serán tomadas en cuenta. Es decir, si se emite una nota de crédito por una operación respecto del cual ya se aplicó la percepción, ya no hay nada que hacer, ¿no? Esa nota de crédito podrá deducirse de las operaciones del mismo cliente, ¿no? Las futuras operaciones, de las cuales aún no ha operado esta, ¿no? Para el cálculo del monto de la percepción, ¿qué pasa cuando es en moneda extranjera? Operaciones en moneda extranjera, la norma tributaria indica que tiene que convertirse a moneda nacional, utilizando el tipo de cambio promedio ponderado a venta publicado por la SBS, ¿no? En la fecha en que corresponde a la percepción. Y varios me dirán, pero, señor Julio, entonces mi contador toma como tipo de cambio el que publica SUNAT, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, eh, lo de la SBS, el tipo de cambio no se visualiza el mismo día, ¿no? Entonces, en la práctica, ¿qué hacen los contribuyentes? En la práctica toman el de SUNAT, ¿no? Y no tienen ningún problema. Es más, los auditores de SUNAT cuando van a fiscalizar, llevan el tipo de cambio de la SUNAT, no llevan el tipo de cambio de la SBS, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que trabajen con el tipo de cambio de la SUNAT. No van a tener ningún problema. Oportunidad de realizar la percepción. ¿Cuándo tiene que realizarse la percepción? El agente de percepción, señores, efectuará la percepción del IGB en el momento en que realice el cobro total o parcial, con prescindencia de la fecha en que realizó la operación grabada con el impuesto, siempre que la fecha de cobro tenga la condición de tal, ¿no? Entonces, el agente de percepción no podrá compensar los créditos tributarios que tenga a su favor. ¿No? O sea, el agente de percepción solamente tiene que pagar, pues, ¿no? No podrá compensar, ¿no? En cambio, el cliente sí. El cliente sí podrá usar ese crédito, ¿no? De percepciones y si no se agotara, podrá compensar con otros impuestos, ¿no? Esto está enmarcado en el artículo 7 y 8 de la ley 29.173, ¿no? ¿A quiénes aplica, a qué venta de bienes aplica la percepción del IGB?
Se aplica a la venta de bienes grabados con el IGB que están detallados en el apéndice 1 de la norma. La descripción de los bienes señalados en el apéndice 1 es referencial, debiendo considerarse aquellos bienes señalados en las subpartidas nacionales. Como le decía, ¿no? Las subpartidas son las nomenclaturas, ¿no? ¿Quién emite aduanas? ¿No? Acá está el apéndice 1. ¿No? Harina de trigo, agua mineral y demás bebidas no alcohólicas. O sea, la venta de estos bienes, ¿no? Que están dentro del artículo 9 de la ley 29.173, están afectos a la percepción, ¿no? El agua mineral y demás bebidas no alcohólicas, cerveza de malta, gas licuado de petróleo, el dióxido de carbono, el politereflato de etileno, envases o preformas de poli, tapones, tapas, cápsulas, ¿no? ¿Qué más? Botellas, frascos, tarros, envases. Tapones, tapas para botellas, trigo y morcajo y bienes vendidos por catálogo. Me acuerdo que había una señora que vendía productos Unique, ¿no? Productos Seibo, ¿no? Entonces, esta persona, ¿qué pasaba? Esta persona le pagaba a su proveedor también percepción, ¿no? Entonces, acá había un detalle, pues, ¿no? Si esta persona no tenía RUC, ¿no? Pero le cobraban percepción. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que pagar la percepción, ¿no? Y ya hace muchos años, me acuerdo que SUNAT ha notificado a estas personas, porque en teoría están omitiendo llevar libros contables. Estas empresas, estas personas que venden por catálogo, deberían formalizarse, ¿no? Deberían pagar sus impuestos, ¿no? Porque están realizando una actividad comercial. Entonces, este es parte de la formalización que le estaba hablando, ¿no? Los numerales 13 al 41, del 13 al 41 excluidos por el artículo primero del Decreto Supremo 317, publicado el 21 de noviembre de 2014, vigente. ¿Qué qué operaciones se excluyen en la venta de bienes? En la venta de bienes se excluyen cuando se cumpla en forma concurrente de lo siguiente. O sea, se emite el comprobante de pago que otorgue crédito fiscal y que el cliente sea agente de retención o figure en el listado de entidades exceptuadas de las percepciones del IGB. En ese caso se excluye, ¿no? Pero siempre y cuando que se dé en forma concurrente, ¿no? Ambos supuestos. Otro supuesto en donde se excluye la percepción
es cuando la operación es realizada con clientes que son consumidores finales. Prácticamente estamos hablando de aquellas operaciones que se realizan con boletas de venta, ¿no? Ahí se excluye, ¿no? Realizar la percepción. Otro supuesto en el retiro de bienes. En el retiro de bienes, que es considerado como venta, ¿no? También se exceptúa la realización de percepción. Otro supuesto cuando opere el sistema de detracciones, ¿no? Es decir, hay una operación que está sujeta a detracción, pero también a la vez dicha operación está sujeta a percepción. En ese caso la norma dice que va a prevalecer primero la detracción, ¿no? No es que se realice percepción y se realice detracción. En ese caso solamente prima la detracción, ¿no? ¿Qué qué otra exclusión hay? Hay un supuesto de exclusión en la venta de GLP en surtidores de establecimientos autorizados. No. Hay que tener en consideración entonces estas exclusiones de la percepción, ¿no? De efectuar la percepción. ¿Cuál es la tasa de percepción? Cuando se emite el comprobante de pago que permite ejercer el crédito fiscal y el cliente sea otro agente de percepción, la tasa a aplicar será 0,5%. En todos los demás casos, la tasa de percepción será del 2%. La tasa de percepción será fijada por decreto supremo, ¿no? Emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT. Y la tasa la tasa fijada estará en un rango de 1 a 2%. No podrá ser mayor. Percepción del IGB a la venta de bienes. ¿Qué entendemos por consumidor final? Consumidor final se considera la persona natural que adquiere bienes comprendidos en el régimen por un importe igual o inferior a 700 nuevos soles, ¿no? A partir de enero del 2014 ya pasa a ser 1.500 soles, ¿no? Dicho importe no se tomará en cuenta cuando el valor unitario del bien sea igual o mayor al referido monto, siempre que no se trate de venta de más de una unidad del mismo bien, ¿no? Hay que precisar, se da cuando el comprobante de pago se emite por dos o más unidades de bienes que sean idénticos entre sí, misma marca, modelo, color, tamaño, talla o dimensiones, ¿no? Tratándose de bienes como la harina, la gaseosa o agua mineral, la cerveza, los jugos, discos ópticos, estuches, portadiscos y todo aquello que se encuentra contenido en los numerales 1, 2, 3, 18 y 19 del apéndice 1, siempre que el importe de los bienes adquiridos no exceda de 100 soles por comprobante. A ello se va a denominar consumidor final, ¿no? Y por ende va a estar excluido del régimen de percepción. Tratándose de gas licuado,
de petróleo, que es un bien comprendido en el numeral 4 del apéndice 1, ¿no? Cuando se adquiera hasta 2 unidades de cilindros, balones por comprobante de pago en los casos que la comercialización se realice en cilindros, ¿no? Es decir, cuando el importe no exceda de 1.500 por comprobante de pago, cuando la comercialización se realice a granel, ¿no? Eso hay que tener muy presente. Percepción del IGB a los combustibles. Se aplica la adquisición de combustibles líquidos derivados del petróleo, ¿no? O sea, se encuentra afecto la adquisición de combustibles derivados del petróleo y que se encuentren grabados con el IGB. Es decir, el cliente que adquiere los combustibles está obligado a aceptar la percepción, ¿no?, establecida. Tiene que pagar nomás, ¿no? ¿Dónde se precisa eso? Eso se precisa en el artículo 14 de la ley 29.173. ¿Y qué dice? Dice, el presente capítulo regula el régimen de percepciones del IGB aplicable a las operaciones de adquisición de combustibles derivados del petróleo, por el cual el agente de percepción percibirá del cliente un monto por concepto del IGB que este último causará en sus operaciones posteriores, ¿no? El cliente que adquiera dicho combustible estará obligado a aceptar la percepción que corresponda, ¿no? Percepción en la importación de bienes. Se aplica la importación definitiva de bienes grabados con el IGB. Si la importación estuviera exonerada y no afecta el IGB, obviamente no estará sujeta a percepción, ¿no? Consideramos como importador a todo aquel sujeto que realice operaciones de importación definitiva de bienes grabados con el IGB. Base legal, artículo 17 de la ley 29.173. ¿No? Entonces, de cajón, en toda importación se cobrará al cliente la tasa de percepción, ¿no? Siempre hay excepciones, ¿no? Se excluyen se excluyen de la percepción las siguientes importaciones: las derivadas de importación temporal o admisión temporal, las muestras y obsequios sin valor comercial menores a $1.000, las que mediante reglamento de equipaje o homenaje de casa se importen, ¿no? Aquellas efectuadas por agentes de retención del IGB, ¿no? Esto ya lo hemos visto también. Aquellas que son realizadas por agentes de retención no, no procede la retención, ¿no? La percepción, perdón. Exceptuadas por sector público nacional, excepto empresas. Ciertas partidas arancelarias, apéndice 2, productos agrarios, ganaderos, industriales, entre otros. Y también se excluyen
aquellas que están al amparo de la ley de la Amazonía, ley 27037, ¿no? También están excluidas de la percepción las mercancías consideradas envíos de socorro. ¿Cuál es la tasa de la percepción en las importaciones? Cuando el monto de la percepción se realice a una persona no habida o una persona que está notificada de baja o una persona que tenga suspensión temporal de actividades o una persona que no consigue su RUC en la DUA o aquella persona quien realiza por primera vez una operación de importación. En todos esos supuestos, el monto de la percepción va a ser el 10%, ¿no? Cuando se importen bienes usados, va a ser 5%. Y en los demás casos, va a ser 3.5%, ¿no? Tenemos claro entonces la tasa de percepción. La tasa de percepción se aplicará a la base imponible, ¿no? ¿Cuál es la base imponible en importación? Es el valor de aduanas, ¿no? Estamos hablando del CIF más todos los tributos que graban la importación, incluso los derechos antidoping y compensatorios. El monto de percepción se fijará por decreto supremo, ¿no? Y está en un rango de 2 al 5%. Es decir, no es lo mismo la percepción en operaciones comerciales que la tasa de percepción en la importación de bienes. Ambos tienen tasas distintas. Esto está señalado en el artículo 19 de la Ley 29.173, concordado con el artículo 5 de la Resolución de Superintendencia número 203-2003 UNAT. ¿Cuándo es la oportunidad de realizar la percepción en la importación de bienes? En la importación de bienes, SUNAT efectuará la percepción del IGB con anterioridad a la entrega de mercancías, ¿no? Con prescindencia de la fecha de nacimiento de la obligación tributaria en la importación. ¿Dónde está normado esto? Está normado en el artículo 21 de la Ley 29.173. Ojo con ello, ¿no? Ojo con la oportunidad de ejercer la percepción. Si la operación es en moneda extranjera, tendríamos que usar el tipo de cambio venta publicado en la fecha de numeración de la DUA o la declaración simplificada de importación, ¿no? Esa es la que se emplea cuando son importaciones, ¿no? Acá tenemos un diagrama en donde resumimos todo el procedimiento, ¿no?
¿Quiénes intervienen? Intervienen en la percepción, interviene el agente de percepción y interviene el cliente, ¿no? El agente de percepción es señalado por SUNAT, ¿no? Y el cliente es el quien tiene que pagar la percepción. El agente de percepción o proveedor emite su factura. 1.000 soles. A 1.000 soles le aplica el 2%. Entonces el cliente tiene que pagar 1.020, ¿no? El cliente paga la operación de 1.020 y el agente de percepción le emitirá un comprobante de percepción por 20 soles, ¿no? Y esos 20 soles el cliente lo deduce en su PET 621, ¿no? Y el agente de percepción, esa retención lo pagará en el PET 633, ¿no? ¿Cuándo lo paga? En el vencimiento de sus impuestos, ¿no? ¿Cuándo lo deduce los 20 soles? En el vencimiento de sus impuestos, ¿no? ¿Qué pasa si este cliente no agota el saldo que tiene por aplicar? Podrá compensar con otros tributos, ¿no? Que también administre el gobierno central, o la SUNAT, o el Tesoro Público, ¿no? Este es el modelo de comprobante de percepción, ¿no? Tiene que cumplir con los requisitos básicos, ¿no? Devolución de percepciones. El cliente podrá solicitar la devolución de las percepciones no aplicadas que consten en las declaraciones juradas, siempre que hubiera mantenido un monto no aplicado por 3 periodos consecutivos, ¿no? Entonces, si en 3 periodos consecutivos no ha agotado no ha agotado el saldo de la percepción, entonces el cliente podrá solicitar devolución, ¿no? Compensación o devolución. Pero muchos solicitan la devolución, porque a veces que no tienen tributos por pagar, pues, ¿no? Muchas gracias.